Un repaso, por favor. Ok, mira, Gracias. generalmente esto de aquí no te lo enseña y tú me lo vas a confirmar. Esto de aquí tampoco me lo enseñaron a mí, inclusive yo lo tuve que aprender a sí mismo porque siempre me ha gustado graficar, al menos en esta aplicación. Y pues bueno, ¿no? Aquí nosotros tenemos una curva polar, pero graficada en un plano rectangular. Entonces es obvio que nos vamos a confundir nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esto, ¿verdad? Tenemos que cambiarlo a a trabajar con cuadrículas polares, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, este de aquí sería el plano polar, ¿sí? Sí, sí. Inclusive tenemos el isométrico también, ¿sí? Pero el que nos interesa hoy día es el plano polar. Ahora bien, primera diferencia, aquí hay ciertas diferencias que hay que tener en cuenta con respecto al plano rectangular. ¿Por qué se llama plano rectangular primeramente? Se llama plano rectangular, ¿verdad? Porque nosotros un punto, o sea, para ubicar un punto, nosotros utilizamos ¿qué cosa? Un rectángulo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos coordenada 2, coordenada 3, ahí tenemos el punto. ¿Estamos claros o no? Ahora bien, pero en polar, y pues bueno, en las coordenadas rectangulares se utiliza la famosa X y la famosa Y, pero en el plano polar nosotros debemos utilizar otro tipo de situación. Tenemos que utilizar circunferencias y radios concéntricos, ¿sí? ¿Sí te enseñaron esto? Sí, incluso ahí en las imágenes que le mandé hay un ejercicio que le hice a sí mismo. Sí, ya, entonces, a ver, cuéntame, en polar, este punto que está aquí ¿cuáles serían las coordenadas polares de ese punto que está ahí? Sería R30. R30. Sería 5 30 grados. Correcto, muy bien, 530 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el plano rectangular, si yo trazo una horizontal o una vertical, voy a tener puntos que tienen la misma coordenada, ¿verdad? Pero aquí la única manera de yo tener una coordenada igual es teniendo un círculo, ¿no? Entonces, todos los puntos que pertenecen a ese círculo van a tener la misma coordenada del radio, ¿sí? O lo único diferencia que van a tener es, en este caso, van a tener su ángulo, pues, ¿no? ¿Estamos claros o no? Claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el ángulo es que va a cambiar, mientras que en las coordenadas rectangulares, cuando es horizontal, vamos a tener la misma coordenada en Y, y cuando es vertical, vamos a tener la misma coordenada en X, pues, ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? Si yo trazo vuelta una línea concéntrica, es decir, una línea de este tipo, ¿verdad? Entonces, todos los radios que se van a formar aquí van a tener el mismo ángulo, pero vamos a tener diferentes radios. Y primero eso es lo importante de entender cómo funciona el plano polar. Ahora bien, y una vez que nosotros entendemos eso, ahora sí vamos a ver por qué seleccionaste la respuesta incorrecta. Primero, aquí nosotros nos damos cuenta que las opciones, tú tienes ese 3 multiplicado que está aquí. Este 3 que está multiplicando aquí hace referencia a la simetría que tiene esta área. Si tú te das cuenta, esta área que está aquí se repite exactamente 3 veces. ¿Sí ven? Aquí tenemos una, acá tenemos otra, ¿verdad? Y acá tenemos otra. ¿Sí sabíamos por qué teníamos ese 3? No. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo voy a hacer en realidad es centrarme solo en esta porción y luego, y una vez que encuentro una expresión, la multiplico por 3. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Presta atención. Aquí, entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que si esto de aquí yo le digo que esto de aquí es el área 1, entonces el área total sombreada va a ser igual a 3 veces el área 1, ¿verdad? Ahora bien, me voy a despistar un ratito y voy a borrar esto, un momento, para hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo yo podría calcular esta región que está ahí, pintada de anaranjado? ¿Cómo podría calcular esa región?
Sería la región de la rosa menos la región El de la círculo, circunferencia. no, no tanto así, sino que me refiero a ver, mira, presta atención. Aquí en la fórmula nosotros tenemos un radio al cuadrado. ¿Sí ves? ¿Qué Ya, pasa si yo resto los radios? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí este radio, le voy a llamar 1 y le voy a restar este radio que está acá, que le voy a llamar 2? ¿Qué pasa si yo resto R1 con R2? Me va a quedar, ¿qué cosa? Este pedacito de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ya. Sí, estamos claros. Lo mismo que Sí, funcionaba con las áreas, ¿no? Recuerda que cuando tú tienes una área delimitada, ¿qué es lo que haces? El de arriba, la función de arriba, menos la función de abajo. ¿Sí o no? sí. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros aquí, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí para saber cuál es esta área de aquí? Pues, ¿no? ¿Ok? Vamos a saber cuánto es esto. Perfecto. Pues bueno, eh, déjame, déjame hacerlo en este ejercicio, en este de aquí. Déjame poner aquí 9. Ahí. Vamos a trabajar en este plano, ¿ya? Vamos a trabajar en este ejercicio porque en el que está ahí está demasiado pegada la situación. Entonces, dame un ratito, por favor. Déjame eliminar este punto primero. Déjame ponerle aquí, eh, déjame quitar, déjame quitar esto. Ahí, perfecto. Eso es lo que quería hacer. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Presta atención, mira. Yo lo que quiero hacer es encontrar toda esta área que está aquí. ¿Sí? Toda esta área que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bueno, lo que yo voy a hacer es trazar, ¿verdad? Voy a trazar una línea de aquí a acá y voy a trazar una línea de aquí a acá, tal como está en el dibujo del ejercicio, ¿no? Ahora bien, préstame atención. Déjame cambiar de color. Listo. Esta de aquí es la región que yo quiero calcular, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Yo necesito, ¿verdad? Yo necesito calcular. Ay, espérate, dame un ratito que no. Dame un momento que tengo que ordenar las ideas para no confundirte más. Ya. A ver, esto de aquí sí es, o sea, no es difícil, no es difícil, créeme que no es difícil, pero una vez que lo entiendes, no es difícil, pero de ahí para explicarlo sí es un poquito complicado, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Presta atención, mira. Primero, para encontrar el área uno, ¿verdad? Yo quiero saber toda esta área de uno. Yo tengo que hacer la resta entre dos radios, ¿verdad? La resta entre el tita uno, ¿verdad? Tita 2, el radio uno al cuadrado, ¿verdad? Menos el radio 2 al cuadrado, ¿verdad? Si estamos claros, estamos claros por qué son dos radios que tenemos que hacer ahí. Sí, porque son dos gráficos. Ni Dos, tanto, o sea, ni ¿no? tanto porque se mezclan. Por ejemplo, mira, eso es lo que quería hacer un zoom. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Imagínate que yo quiero calcular esta línea que está aquí, ahí. Entonces, Ya, cuando yo quiera calcular esto, el área sombreada solo sería esta porcioncita de aquí. ¿Sí estamos claros con eso? Solo esta porcioncita de aquí sería, solo esa línea. Déjame, en vez de hacer una línea, déjame hacer como una especie de diferencial. A ver, vamos a hacer un diferencial ahí. Ahí vamos a tener nuestro diferencial. Este es nuestro diferencial de tita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Presta atención, mira. Nosotros el área sombreada es esta, ¿no? El área sombreada sería esta, ¿verdad? ya, Para ese pedacito. Entonces, ¿cómo yo encuentro esa área sombreada? Esa área chiquitita sería el radio de afuera, que sería el radio de la circunferencia, menos ¿quién? Menos el radio de la rosa. ¿Sí o no? ya. ¿Sí ves?
Porque si yo resto esos dos, me va a dar esta porcioncita pequeña de aquí. ¿Estamos claros o no? Sí. Ahora bien, eh, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, esto de aquí es un radio, o sea, esto de aquí es una circunferencia que está centrada ¿en dónde? En el origen, por lo tanto, y tiene radio de ¿cuánto? 1, 2 y 3. Tiene radio 3. Entonces sería R igual a 3. ¿Sí? ¿Estamos claros Ya. o no? Ahora bien, Sí. ese de ahí, esta circunferencia, este radio, ¿es válido para quién? Es válido para este ángulo tita, ¿verdad? Este ángulo tita, mira ese radio, ahí tengo ese radio, tengo ese radio. ¿Hasta dónde es válido ese radio? Hasta este otro tita. ¿Sí ves? Entonces la expresión del área 1 va a ser igual a ¿qué? A la integral del ángulo menor, que sería 0,0224, no, perdón, sería 0,24, ¿verdad? 0,911. Y en la parte de arriba tenemos el otro ángulo que sería 1,85, 3,484, ¿no? ¿Y cuál es la función de R? R es igual a 3, por lo tanto me quedaría 3 al cuadrado. ¿Estamos claros o no? Ya. Ahora bien, pero si tú te das cuenta, cuando yo tengo el radio aquí, en este ángulo, o sea, en este ángulo que está aquí, existe una recta, ¿no? ¿Verdad? Porque no tenemos a la rosa aquí, no tenemos a la rosa, entonces no se puede restar, entonces el radio es solito. Eso quiere decir que si yo hago esto, menos, esto de aquí sería una rosa de 3 pétalos, y sería un coseno o un seno. Un A ver, seno. un seno, pero recuerda que el seno jamás empieza aquí. El seno jamás empieza aquí. Mira, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, este de aquí es seno. Mira que el seno jamás empieza inclinado, siempre empieza como desfasado, ¿no? Si yo Ya. aquí le cambio por coseno, ¿verdad? Mira, si yo le cambio por coseno, mira, al momento que yo le cambio por coseno, ¿ahora qué pasó? Ok. Ahora empieza ahí, ¿sí ven? Ahora, Ah, ya. inclusive, si yo le cambio la cantidad de pétalos, o sea, le pongo 5, sigue empezando ahí. ¿Sí te das cuenta? Ah, ya. Entonces, esto de aquí es un coseno. Entonces, si yo hago esto, ¿y cuánto es la longitud del pétalo? 4, ¿verdad? Sí. Entonces sería 4 coseno de 3 tita. ¿Sí? Si yo hago esto y elevo al cuadrado y hago con d tita, o sea, el diferencial de teta, de tita, entonces yo estaría diciendo que ambos radios se van a restar a lo largo de este ángulo hasta este otro ángulo de acá. ¿Sí me hago entender? Sí. Es como, por ejemplo, cuando tú tenías estas funciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacías aquí? Aquí tú tenías que partir la integral, ¿no? Si tú querías calcular esta área, ¿sí o no? Porque eran funciones diferentes y que tienen límites también diferentes. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, si yo hago esto, estaría haciendo mal la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, lo que yo hago es simplemente, ok, primero calculo esto y ahora sí le resto, ¿sí? Ahora sí le resto, ¿no? Ahora, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar, ¿qué cosa? Le voy a restar la integral, ¿verdad? Ahora le voy a restar estas partecitas que están aquí nomás. Estas partecitas chiquitas que están aquí. ¿Sí? Pero esta partecita que estoy pintando aquí, esta partecita que estoy pintando aquí, es 2 veces, pues, ¿no? O sea, es simétrico. ¿Sí o no? Entonces sería 2 veces esa integral que está ahí. ¿Sí estamos claros o no? Bueno, aquí tendríamos que poner un medio y aquí tendríamos que poner 2 medios, ¿no? Porque vamos a tener 2 veces esa parte. ¿Estamos claros hasta ahí, Joan? Sí. ¿Seguro? Sí. 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 Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es encontrar estos límites de integración, ¿sí? Los límites de integración para cual colocar 4 coseno de 3 tita, ¿verdad? Y todo esto elevado al cuadrado por d tita, ¿no? Entonces necesita encontrar esos ángulos de integración, ¿no? Entonces, el primer ángulo es obvio. ¿Cuál sería el primer ángulo?
cero 0.224. punto dos cuatro cero nueve once, ¿no? Y yo tengo que encontrar este otro ángulo de acá arriba. Ahora bien, presta atención. Para eso, yo necesito que tú observes acá. Déjame ponerle aquí mismo 3. Mira, si yo quiero encontrar, si yo quiero encontrar estos radios, mira, si yo quiero calcular la integral de esto de aquí, quisiera calcular esta porción de aquí, ¿no? Déjame, yo quiero calcular toda esta área que está aquí. Entonces, si este ángulo que está aquí, si este ángulo de aquí es, qué sé yo, pi quinceavos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo debería integrar esta rosa? Debería integrarla desde pi quinceavos hasta dónde? Hasta el ángulo que hace que mi radio sea, ¿cuánto? Cero punto No, dos. sea cero, ¿sí? Aquí, ¿cuánto vale mi radio? Mira, que aquí mi radio vale, qué sé yo, pongámosle que el radio vale Ah, 4.75, ¿ya? Y entonces yo ahora lo que yo voy a hacer es integrar todos estos radios que están aquí, mira. Ahora mi radio va a valer ¿cuánto? 4. Bueno, 3.6. 3.6. Ahora voy a hacer otro radio aquí, ahora va a valer 2.5. Y ay, ay, así, ¿qué es lo ay. que va a pasar? Que aquí yo voy a tener, qué sé yo, aquí voy a poner 1.5 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde yo voy a integrar? Hasta cero, ¿sí? Pero no voy a integrar hasta cero, sino yo necesito saber cuál es el ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que hace que mi radio se haga cero? ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no? Sí, ¿Seguro? sí, ya lo entendí. ¿Sí? Entonces yo necesito saber cuándo mi radio se haga cero. ¿Sí? Porque aquí, este de aquí es el ángulo pi quinceavo para que el radio sea 4.75. Pero ahora yo necesito saber cuál es el ángulo para el cual el radio se hace cero acá. Entonces yo parto, o sea, parto por esa búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente hago que R, que es igual a 4 coseno de 3 tita, sea igual a ¿qué? A cero. Entonces, inmediatamente, nosotros tendríamos que el coseno de 3 tita va a ser igual a cero, por lo tanto, tita, ¿cuál va a ser el valor? El coseno inverso de cero. Vamos pues a la cero. A ver, ¿Cómo? para que el coseno sea cero, el argumento ¿cuánto debe valer? Ah, cero. No, No, ¿cómo es eso? no, cuando el Para que el coseno se haga cero, el argumento debe ser 90 grados, ¿sí o no? 90. Sí, Entonces, 3 tita, 3 tita, que es el argumento, debería ser igual a pi medios. Mando a dividir, entonces aquí me quedaría que tita es igual a pi sextos. Es decir, que esta inclinación que está aquí, fíjate, esta inclinación que está aquí es pi sextos. allá. ¿Sí? Entonces, este sería mi nuevo, mi ángulo que yo tengo que integrar. Tengo que integrar hasta de este valor hasta este valor de arriba. ¿Sí te das Ya. cuenta? ¿Sí? Sí. Ahora bien, y una vez que nosotros tenemos eso, ya podemos armar nuestra integral, ¿verdad? Entonces sería 3 veces, ¿verdad? 3 veces ¿qué cosa? Un medio de la integral de 0.24091 hasta 1.85, 3484, 3 al cuadrado, por diferencial de tita. Y aquí me quedaría 2 dividido para 2 por la integral de 0.24091 hasta pi sextos dividido, perdón, de 4 coseno de 3 tita al cuadrado. ¿Sí? Y debería ser menos, Ya. ¿no? Debería ser menos, porque es una diferencia de radio que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cuál es opción? La A. Ajá, sería la A, porque la B no podría ser porque no está elevado al cuadrado. Sí, sí, eso sí. Y por qué la C tampoco sería? Porque está sumando los dos Porque se medios. están sumando. Recuerda también que para yo encontrar esta área que está aquí, o sea, esta área que está aquí, o sea, esta área sombreada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que sacar primero
el área del sector circular, ¿verdad? Ya. Menos ¿quién? Menos esas cositas que se me forman. ¿Sí ve? Cuando yo haga esto, ahí voy a obtener el área sombreada de acá. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no? Sí, ya. Entonces, siempre cuando sean áreas así complejas, van a ser menos, pues, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Eh, sí, más o menos esa, eso sería área entre dos funciones, por decirlo así. Entre dos funciones expresadas en su forma perdón, en su forma Eh, polar. sí, ya, ya. Sí, ya, eso me confundía. ¿Sí? ¿Estamos Ya. claros o no? Sí. Está bien, vamos a ver si está claro. ¿Quieres hacer un ejercicio de estos? Ya listo. Sí. Ok, vamos a ver. Dame un ratito porque ustedes se utilizan el libro de Moisés Villena. Ese es mi abuelazo. No, ¿No utilizan? no. Yo veo un problema, o sea, veo que no revisas la bibliografía. Tú. Tienes que revisar la bibliografía, porque a veces el profesor o sea, no entiende pues bien. O sea, no entiende o sea, no capta lo que el libro quiere enseñar. Y ahí viene la cosa fea, pues, ¿no? Ahora bien, vamos con este de aquí, ¿ya? A ver, déjame ver. A ver, elige uno, por favor. El, Ahí tienes más, pues, ¿no? Aquí tienes, a ver, te muestro del 1 al 4, ¿verdad? Y luego te muestro del 5 al 9. Entonces, elige uno. el, eh, el 4. Perfecto. Entonces, vamos con el 4. Copiamos esto y nos vamos a resolver. Ahora bien, vamos a practicar, pues, ¿no? Vamos a practicar también lo que es el reconocimiento de las curvas, ¿no? Entonces, primero, aquí vamos a hacer con un pequeño gráfico, ¿ya? Porque por lo que veis, también te piden graficar, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Aquí nosotros tenemos el primer R. ¿Qué significa, cuál sería un primer R? A ver, ¿qué significaría el primer La radio? circunferencia de 3 hacia Correcto. arriba. Muy bien. Sería una circunferencia de radio 3 hacia arriba, ¿no? Vamos a hacerla más pequeña. Ahí vamos a hacerla, ¿ya? Y vamos a colocarle otro color. Ok, aquí nosotros tenemos R igual a 3 seno de θ. Listo. ¿Y el otro qué es? Es Este de aquí es un, un es un caracol, ¿no? caracol Con rizo o sin rizo. sin rizo. Correcto, sin rizo porque A es mayor que B, ¿no? El valor Sí, absoluto de A es mayor que B. Entonces es un rizo, pero como yo tengo el signo negativo, ¿hacia dónde es va a hacia estar? abajo. Hacia abajo. Entonces, y el mayor número que nosotros vamos a tener es cuando el ángulo sea 200. Bueno, aquí lo podríamos graficar, ¿no? Por ejemplo, si θ es igual a 270 grados, entonces, ¿cuánto valdría R? A ver, A ver. Si linda 270 ahí vamos. 3. Correcto, valdría 3, ¿verdad? Déjame hacerlo más pequeño. Ahí tendríamos entonces, valdría menos 3, pues, ¿no? Menos. Ah, no, 3 positivos, ¿no? 3, sí. 3 positivos. Entonces, aquí me quedaría 3 positivo, no, 270 grados estaríamos acá, 270 grados, y 3 sería 1 y 3. Aquí tendríamos, ¿sí? Ahí tendríamos ese punto, ¿ok? Cuando tita sea 0, ¿cuánto valdría R? Eh, 2, ¿verdad?
Claro, 2 menos 90. No, no estoy mal. No, pues seno de cero, cero. Y 2 menos cero, cero. Perdón, Sí, 2 sí, menos cero, 2. sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Que para el ángulo cero tendríamos 2. Es decir, que estaríamos por aquí. ¿Sí ves? Ya, ¿Sí? ese método es para no hacerle, En GeoGebra, así es. o sea, pero no graficarle con la La circunferencia de calculadora. radio y todo eso. ¿Cómo? No, pues es que Eh, esto de aquí, lo que no, estoy no, no, no. haciendo es coger ciertos puntos para ver más o menos cómo es la gráfica. Ya, ya, sí, sí. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. Sí, ya, ya Ahora, entendí. ahora bien, si tita es igual a 90 grados, entonces ¿cuánto valdría R? En realidad podríamos hacer una tablita, ¿no? A ver, si Uno, tita es igual a 90 grados, ¿cuánto sería R? uno, 1, perfecto. Entonces, cuando vale 90, aquí tendríamos 1. Sí. Y me faltaría cuando tita es igual a 180 grados, ¿cuánto valdría R? dos. 2 mismos, ¿no? Sería por aquí, ¿no? Entonces, como es sin rizo, ¿verdad? Entonces, sería algo similar a esto. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Ya. Y pues bueno, aquí lo podemos comprobar. Eh, Déjame poner nuevo, no guardar. Ahí podemos poner que R es igual a 3 seno de tita. Ahí tenemos. Y luego podríamos, ¿cuál es el otro? Que R es igual, R sub 1 es igual a 2 menos sino de tita. Ya, ahí está. Bueno, en este caso era más grande. Sí, era un poquito más grande ahí, cuestiones de dimensiones, pues, ¿no? Ya. Aquí era 3 pero 3 no es el diámetro. 3 es, claro, llegaría hasta 3 arriba. Ah, claro, por eso es que está sobredimensionado, pues, ¿no? Pero de ahí la forma es la Sí. que esperamos, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, para efecto podríamos hacer esto más pequeñito para que se haga ahí. Ajá. Y todo esto lo podemos hacer más grande. Lo ubicamos aquí. Ahí tenemos mejor ya. Ahora bien, entonces me están preguntando que determine el área de la región dentro de la circunferencia y fuera del cardioide. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esa circunferencia? ¿Cuál sería? ¿Puedes señalar, por favor, cuál sería el área? O sea, ¿cuál sería la región? Sí creo que puedes rayar la pantalla con el mouse. Mm, no. No. A ver, entonces vamos a ver. Lo voy a seleccionar. Esta de aquí sería una región. Estas Sería serían dos la, regiones, tres regiones, cuatro regiones, cinco regiones, seis regiones, siete regiones. ¿Cuál sería? lo uno. Correcto, sería la primera, ¿no? Entonces, dentro de la circunferencia, sería dentro de la circunferencia y fuera del caracol, pues, ¿no? Entonces, sería esto, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es lo que me están pidiendo calcular, ¿sí? Ahora bien, ¿existe simetría? Claro que sí existe simetría, ¿no? Si te das cuenta, la simetría estaría tranquilamente, yo puedo integrar de este ángulo hasta 90 grados y luego multiplicar por 2. ¿Sí ves? Claro. Sí. O integrar de una vez de ese ángulo a este otro ángulo de acá. ¿Sí? Entonces voy a utilizar simetría, ¿ya? Entonces veamos. Entonces, ¿cómo me quedaría el área? El área va a ser igual a ¿qué? A dos veces un medio de la integral. Tendremos que calcular, ahora tendremos que calcular este ángulo que está aquí, ¿verdad? Este ángulo que está aquí deberíamos de calcularlo. ¿Sí ve? Este ángulo. Y el otro ángulo sería 90 grados. ¿Sí?
Entonces, tendríamos de tita sub 1 hasta pi medio, pues, ¿no? ¿De qué? Pues bueno, en este caso, en todo el trayecto, desde tita 1 hasta 90 grados, tú te das cuenta que los radios siempre se están restando, ¿sí o no? Sí. No es como sucedía en el ejercicio anterior, que llega un momento que aquí solo está la circunferencia y la rosa ya no está. No, aquí nosotros tenemos ambas, siempre tenemos la misma situación. Entonces, eso de ahí facilita aún más las cosas, porque nosotros podríamos hacer lo siguiente. Sería el radio exterior, que sería la circunferencia, sería 3 seno de tita al cuadrado menos quién, menos el del caracol, pues, ¿no? Así mismo al cuadrado. ¿Y por qué yo los meto solo en una sola integral? Porque los meto en una sola integral porque tienen los mismos límites de integración. ¿Estamos claros o no? Sí, ya. Si hubiese tenido, por ejemplo, si esto de aquí se hubiese movido, si esto de aquí se hubiese movido y estuviese, por ejemplo, así, ¿sí? Entonces ahí sí yo de ley hubiese tenido que utilizar otros límites de integración y separar la integral, ¿sí? Pero en este caso no hay necesidad de separar la integral ni buscar límites de integración para cada radio, ¿no? Ahora bien, ahora necesitamos encontrar este tita 1. ¿Cómo encontraríamos este tita 1? ¿Qué tienen en común este tita 1? Tienen en común qué cosa? El mismo radio, ¿no? Fíjate, tienen el mismo radio, ¿sí? Entonces, tienen el mismo radio y tienen el mismo ángulo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, puedo igualar R1 con R2. ¿Sí ve? Es decir, que me quedaría 3 seno de tita, ¿verdad? Igual a 2 menos seno de tita. ¿Sí ves? Ahora bien, ¿qué Ah, podríamos hacer aquí nosotros? A ver, para encontrar el valor de ese valor. despejar, a ver, para encontrar el valor de tita, Claro, ¿qué ¿cierto? tendríamos que hacer? Estas son ecuaciones trigonométricas, ¿no? Este seno lo podríamos pasar tranquilamente al otro lado, de tal manera que me quedaría 3 seno más seno de tita. Y esto va a ser igual a 2, ¿verdad? Ya. Sumamos estos dos senos, me quedaría 4 seno de tita igual a Ay, 2, ¿verdad? sí. ¿Y ahora qué hacemos? Sería arcseno de 2 sobre Todavía no, ¿no? tranquilo. Aquí qué hacemos, que seno de tita es igual a un medio, ¿verdad? Sí. Y la pregunta sería, ¿cuándo Mm, para qué ángulo, ¿verdad? ¿Para qué ángulo el seno evaluado en ese ángulo me da 30, perdón, me da un medio? Bueno, ya te lo soplé, ¿no? Que era 30 grados, que sería igual a pi sextos, ¿verdad? ya. Entonces, este ángulo que está aquí, no es otra cosa más que pi sextos. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Ya. Sí. Y ahora simplemente ya terminamos básicamente, ¿no? Porque el resto ya es integral. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo integramos esto? Esto de aquí me quedaría que el área va a ser igual a quién? A la integral de pi sextos, a pi medios, ¿de quién? De 9 seno al cuadrado de tita, menos, ¿menos quién? Menos 4 4 menos menos, 2 menos 4 sería también, ¿no? claro, menos Menos 4. 4 seno de tita, ¿verdad? Déjame poner esto por acá. ¿Sí? Menos 4 seno de tita más Seno cuadrado. seno al cuadrado de tita, ¿no? Esto me quedaría. Entonces, por dt. Entonces, continuamos. ¿Quieres terminar la integral o ahí ya quedaría planteado? No, yo creo que ahí queda. Ahí se plantea nomás. Ok, sí, porque ahí sumamos este con el de acá, me quedaría 10, y ahí se integra normalmente, pues, ¿no?
Listo, entonces. Ahí ya me queda, que era lo que quería mostrar, ¿no? Igual en este libro, en el libro de- en este libro de aquí, mira, por ejemplo, aquí también tienes otros ejercicios, ¿sí? Resueltos. Por ejemplo, solo tienes aquí, mira, a ver. Aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo integraríamos esto? Tenemos que integrar desde este ángulo tita, en donde el ángulo, el radio es, 0. hasta este otro ángulo, que el radio es -2, que yo ya sé este ángulo, porque este ángulo es notable, ¿no? Y este ángulo sería 180 grados. Entonces tengo que integrar de 180 grados a este valor tita. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Y Sí. así básicamente, y ahí las cosas se vuelven mucho más sencillas, ¿no? Aquí en este libro puedes encontrar muchos más ejercicios resueltos, pues, ¿no? Entonces te lo voy a enviar también para que bueno, este de aquí, tengo que enviarte el PDF en archivo, en el WhatsApp te lo envío, porque aquí no está, ¿no? ¿Alguna Ya. pregunta? Eh, a A ver, de ver, ese tema, no. No, de ok. ese tema no. Entonces, ahora vamos con este de acá. Me dice, grafica la curva y encuentra la expresión que permite determinada superficie engendrada por la curva. 4 más 4 coseno. Ya, este de aquí, ¿qué tipo de curva es? A ver, Es un cardioide es un cardioide. Ya, y y se se abre abre, hacia la derecha. correcto, muy bien. ¿Y de cuánta longitud? De 4. De 4, ¿no será de 8? No, Bueno, en porque este caso no es necesario calcular la longitud, ¿no? Solo que eso ahí eso lo saca ya cuando quieras graficar. A ver, vamos a ver. A ver, entonces nosotros tenemos esto. Aquí sí vamos a necesitar GeoGebra para que veas qué es lo que ocurre. Vamos acá a geometría. Ah, no, ¿qué hice? Nuevo gráfico 3D. Ahí. Entonces, aquí me quedaría que R va a ser igual a 4 más 4 coseno de tita. Ahí tenemos. Ahí está, ¿sí ves? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Esto de aquí está en el plano, ¿no? Pero me están diciendo que lo gire con respecto a su eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría aquí? ¿El eje X, Y o Z? eh, el rojo. Dime, correcto, eso te iba a decir, que me digas el color. Porque decir que me digas cuál es X, Y, eso depende del sistema de No, pero referencia. Aquí no sería está. el X. Claro, en este caso sería el eje X. Entonces, ¿cómo nosotros que encontramos aquí la superficie de revolución? Pues hacemos esto. La curva, aquí ponemos la curva A, el ángulo hasta 2π y el eje X. Ahí está. Esta es la curva que se formaría. Mira, ¿sí Ya. ves? Esta sería la curva, bueno, el sólido que se generaría al girar esa circunferencia con respecto al eje X. Ahora, si yo lo cambio y lo hago que gire con respecto al eje de las Y, ocurriría esto. Mira esta preciosura. Ojo que por adentro nosotros tenemos hueco también. Mira, no sé si puedes observar, mira, si ves, Sí. tenemos ahí y es algo increíble, pues, ¿no? ¿Sí ves? Tenemos por ahí, por dentro es huecos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, de una vez observado, que es lo que nosotros obtenemos en el espacio, entonces lo que hacemos es utilizar las fórmulas que inclusive tú en tus diapositivas las tienes, ¿sí? Simplemente ese ejercicio se reduce a utilizar una simple fórmula, ¿no? Que te da tu profesor. ¿Cuál es esa fórmula? Sí. Aquí está. Vamos acá a la parte de Sería abajo. 2pi de la integral de teta uno teta 2 de R del radio por el seno de teta por Así la es, raíz cuadrada. así es, sí.
Pero déjame ver, No, aquí tienes que tener, está en las otras diapositivas, esas son de rectangulares. ah, sí, sí, déjame ver, está en la de en polares, material didáctico polares. Esta aquí está, ¿no? Sí, Aquí está. Ajá. Esta es la fórmula que deberíamos aplicar, ¿verdad? Y ya te dan todo. Inclusive no tienes que utilizar ni, en este caso, T, no está aquí, no es, está ahí paramétrico. La polar está más acá. ese es. Esa es. Aquí me dice hacer, a ver, alrededor del eje polar, alrededor de la recta. Ya en este caso deberíamos utilizar esta aquí, el eje polar. Y este el eje polar es la X, ¿sí ves? Sí, Por sí, decirlo sí. así, ¿no? Entonces es la que deberíamos utilizar, donde f de tita sería r, pues, ¿no? R es una función de tita. Y simplemente lo que hacemos es plantearla, y se acabó. Entonces me quedaría que S es igual a ¿quién? A 2pi de la 2pi integral. De dónde a dónde? sería A ver, de 0 a 360, o sea, de sería 0 a de 2pi. Sería de 0 hasta 2pi. ¿Sí? A de 0 hasta... Ahí tendríamos Sí, seno de tita, ajá, sería de 0 a 2pi, y acá colocaríamos la expresión, ¿no? Pero aquí me dice que determinar la superficie generada por la curva y encontrar la expresión, ¿no? Entonces simplemente me dice que lo deje expresado. Entonces aquí me quedaría 4 más 4 coseno de tita al cuadrado más, y aquí sería la derivada, ¿no? ¿Cuál sería la derivada? La derivada sería 4 seno, nada más. Da igual el signo porque va a estar elevado al cuadrado, así que da lo mismo si es positivo o negativo, pues, ¿no? de eso. Ya, Sí, ahí en el examen se me fue esa ¿pasa? esa parte de la pregunta. Y ahí ya me quedaría expresada la situación, pues, ¿no? Pero sí sabemos graficar la curva, ¿no? Sí, sí, y igual ahí en las fotos que le mandé sí está graficada. Ajá, simplemente ahí tienes que poner los ángulos y ver los radios, no, no, no es nada Sí. complicado, ¿ya? Y ahí me quedaría, obviamente esto de aquí es un monstruo, la verdad que no sabría cómo resolverla, tendría que reducirla, pero como se dice que solo la dejes planteada, ya ahí quedaría, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a trabajar lo que es eh, la parametrización de esto de aquí, ¿no? Sí, eso sí, no comprendo bien. Tal vez si me das 5 minutos voy a beber un vaso de agua. Ya listo, no hay problema. Ya, gracias.
Ya, muchas gracias. Ok, ya, entonces aquí nosotros tenemos que parametrizar esta expresión, ¿no? Ahora bien, lo primero que te muestro, o sea, lo primero que te tengo que decir es que esto de aquí, esta ecuación, ya deberíamos de intuirla, ¿sí? Que es un elipse, ¿no? Un elipse. ¿Sí o no? Eh, no. No sabemos qué es un elipse, ok, O un sea, sí, momentito. pero la fórmula, que es, esa es la canónica. No, pues es la forma, déjame ver acá. Eh, resumen, en el espacio, aquí está, mira, ven, aquí nosotros tenemos el elipse. Aquí tenemos el elipse y aquí tenemos su ecuación. Es la ecuación es la ecuación ordinaria. Sí. Entonces nosotros sabemos que H, K son el centro, pues, ¿no? Y pues bueno, y ahí tenemos otra forma de representarlo. eh, la ecuación general del elipse, que es toda esta de aquí así. ¿Sí? Ya. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Primero, un elipse se lo parametriza de la siguiente forma, ¿no? X de t, o sea, una función de x de t va a ser igual a por coseno de t. Y y de t, o sea, una función de t va a ser igual a b por seno de t. Y básicamente esa sería la, básicamente eso sería la parametrización, pues, ¿no? Pero a mí toda mi vida no me ha gustado en realidad depender de una fórmula. Si yo la puedo demostrar, para mí sería, si la demostración es fácil, para mí es increíble. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Presta atención. Y eso me acordé en este momento. Recuerda que por identidad trigonométrica, yo puedo decir que esto de aquí, que coseno de t al cuadrado, más seno de t al cuadrado es igual a uno, ¿verdad? Por similitud, yo puedo decir, al comparar, yo puedo hacer esta pequeña comparación. Puedo decir que esto es esto y que esto de acá es esto de acá. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera, yo llegaría a la situación de que x menos uno al cuadrado dividido para 9 es igual a ¿quién? A coseno de t al cuadrado. ¿Sí ven? Y también llegaría a la situación de que y más 4 al cuadrado dividido para 4 es igual a seno al cuadrado de t. Y acabo de darme cuenta que aquí ya debemos de colocar h y acá debemos de colocar k, que vendría a ser el centro del vértice, pues, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente despejo x, pues, ¿no? ¿Cómo yo despejo x? Pues bueno, aquí lo que podría hacer es representar lo más sano sería este 9 meterlo dentro del cuadrado, de tal manera que me quedaría de esta forma. ¿Sí te das cuenta? Sí, ¿Sí? Jugando un poquito con el álgebra, podría llegar a esta situación, ¿no? Y me quedaría y más 4 dividido para 2 esperemos. al cuadrado. Y esto va a ser igual al seno al cuadrado. Entonces, como ambas cantidades están elevadas al cuadrado, entonces únicamente van a coincidir cuando lo que está dentro es igual a lo que está dentro del otro lado, ¿no? Entonces, me quedaría ¿qué cosa? Me quedaría que x menos uno partido para 3 va a ser igual al coseno de t. Y acá me quedaría, por otro lado, que y más 4 dividido para 2 es igual a seno de t. Y pues bueno, ahora despejamos x y me quedaría que x en función de t va a ser igual a 3, va a ser igual a 3 coseno de t más 1. Y acá, por otro lado, y de t va a ser igual a ¿quién? Y de t va a ser igual a 2 seno de t más, bueno, menos 4. ¿Sí? Y ahí me quedaría. Y ahí estaría parametrizado. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? A ver, de esa parte no, pero tal vez viendo otra ecuación. Es que no te van a tomar así. O sea, por ejemplo,
Si a mí me piden, es que hay diferentes formas de parametrizar, esto de aquí es una de ellas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si a mí me piden cómo parametrizo f de x igual a x al cuadrado, lo que yo hago es decir que x es igual a mi parámetro y que y es igual a t al cuadrado, y ahí tengo la parametrización. ¿Sí Eso ves? yo le puse en el examen, pero me Pero es puso mal. que, claro, No sé. es que no es la más sencilla, pues, ¿no? Ah, Por claro. ejemplo, y para estas cónicas existen ya parametrizaciones establecidas. Ah, ya. Inclusive si aquí tú juegas con esto, si aquí tú juegas con esto, tú me dirás, profesor, pero aquí yo hubiese intercambiado esto. Es decir, que aquí pongo coseno y acá pongo seno y me dará igual. Así es, te va a dar igual. Te va a dar lo mismo, ¿sí? Obviamente que X en vez de coseno me va a quedar seno y Y me va a quedar seno, pues, ¿no? Sí, estamos claros. Ahora bien, Sí. ¿cómo comprobamos esto? Pues bueno, voy a eliminar esta figura y voy a crear una nueva. A ver, vamos a ver. Hasta ahorita sí estamos entendiendo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, déjame, aquí tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente pongo 3 coseno, 3 coseno de t, más uno creo que era, ¿no? Más uno coma, 2 seno de t menos 2. Y ahí está mi elipse, ¿no? ¿Sí ves? Ahora bien, si yo coloco aquí, déjame ver si coincide. 3 más uno, 2 menos 4. Ah, no, es menos 2. Menos 2 está bien. Aquí yo puse más. Menos, ¿ya? Ahora bien, entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Por otro lado, si yo coloco si la parametrización está bien hecha, entonces debería de quedarme una gráfica montada en la otra, ¿no? Entonces vamos a ver si eso ocurre. Tenemos 9 más, aquí tendríamos y más 4 al cuadrado, dividido por 4, y todo esto igual que a 1. ¿Ok? Estamos abajito, espérate un ratito. Déjame ver. 9 4 3. Espérate. A ver, algo aquí no estoy colocando bien. Aquí sería 3, está bien. Aquí el 2 sería 4. Ah, no, es que sí, aquí es menos 4. Sí, 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 sí. Aquí menos 4. Ahí está. Sí. Aquí es menos 4. Porque menos 4, este de aquí es menos 4. Este de aquí es. Que pasa al otro lado. Está confundido con el de abajo. ¿Ya? Entonces ahí, como podemos observar, se superponen, pues, ¿no? ¿Sí ves? ¿Estamos claros? Sí. Y lo mismo haríamos con una circunferencia. Inclusive la circunferencia es más fácil. Porque, por ejemplo, en una circunferencia yo tengo esto. Por ejemplo, yo tengo que x al cubo, perdón, x al cuadrado. ¿Cómo yo parametrizo una circunferencia? Por ejemplo, tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esto de aquí es, eh, divido todo para 25, ¿sí ves? Divido todo para 25, 25, 25 y 25, ¿no? De tal manera que me quedaría x al cuadrado dividido para 25 más y al cuadrado dividido para 25 igual a 1. Y hago el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento. Al terminar, aquí me quedaría que x va a ser igual a 5 por coseno de t y y va a ser igual a 5 seno de t, ¿sí? Entonces, y ahí me va a dar una circunferencia, ¿sí? Eso de ahí lo puedes hacer con las hipérbolas también. Ah, bueno, con las hipérbolas no, porque en las hipérbolas creo que la parametrización era distinta, porque aquí tú tienes un negativo y aquí no te sirve la, no te sirve la identidad pitagórica, solo en la elipse y en la circunferencia. Pero de ahí parametrizaciones casi solo son esas, elipses, parábolas y funciones así sencillas. ¿Sí? Ya.
Obviamente que hay parametrizaciones más complejas, o por ejemplo, si pongo parametrización de un toroide, ¿sí? Un toroide es como una dona, pues, ¿no? Entonces ahí ya me da aquí está la parametrización de un toroide. ¿Se ves? Ya es más compleja, ¿no? Ya es con dos variables, no es con una sola, porque ya tenemos figuras en tres dimensiones, pues, ¿no? Aquí también puedes poner parametrización de una hipérbola, por ejemplo. Si ponemos una hipérbola, ahí debería quedar, mira, a ver, que hace similar a la, y bueno, esto de aquí es nueva, ¿no? De la hipérbola hace secante cuadrado menos tangente que me da la unidad. Y ahí hace la magia. ¿Sí ves? Y ahí me quedaría Ya. que X es A por secante de T y B tangente de T. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no? Sí, Ok, entonces sí, ahora sí. vamos con el 5. Dice, para las siguientes ecuaciones paramétricas, grafique la curva e indique la dirección en la que en la que se traza de acuerdo con el incremento del parámetro t. Ok, pero ¿por qué te puso cero? No creo que terminé. Ok. Eh, ¿La resolvemos? Sí, por favor. Ok. Pero de la gráfica o... Yo creo que la gráfica no, porque gráficas simplemente es eh, hacerlo como de plano cartesiano, pues no, pero sacando R y tita, o hacemos las gráficas. ¿Me Eh, confirmas? sí, sí. Ok, vamos haciendo las gráficas entonces. Ok, vamos haciendo las gráficas. Lo primero que tenemos que hacer, tener en cuenta es graficar ciertas, yo lo haría así, pues, ¿no? Grafico ciertas, ¿cómo te digo? O sea, líneas para los ángulos, pues, ¿no? A ver, déjame ver. Lo malo que esto de aquí sí, bueno, tocará hacerlo así. Bueno, ahí serían dos gráficas diferentes, si no estoy mal, o no. No, pues Ahí es solo aquí, una. a ver, grafique la curva, claro, aquí solo es una. Y esto de aquí, es que esto de aquí es paramétrico. A ver, ¿cuál es la diferencia entre polar y paramétrico? La diferencia entre polar y paramétrico es que en paramétrico lo que tú haces es que X y Y dependa de un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo despejo T y aquí yo despejo T y lo reemplazo en este T de arriba, ahí me quedaría que depende de Y, ¿sí o no? Y ahí me Sí. quedarían las famosas ecuaciones que yo tengo de las funciones y bla, bla, bla. Lo que hacen las ecuaciones paramétricas es separar X y que dependan no de una de la otra, sino de un parámetro, pero ese parámetro está relacionado entre las dos. Ya. Ya, aquí lo que nosotros Ahí, tenemos es, ahí ese este, parámetro serían los ángulos, ¿cierto? aquí, a ver, a Ujú. ver, aquí en ecuaciones paramétricas seguimos trabajando con coordenadas rectangulares. Ya. Sí, yo estaba también Es confundido, decir, coordenadas 0, 1, rectangulares. 2, 3. Exactamente. Ya. Aquí tenemos que trabajar con coordenadas rectangulares. ¿Sí? Ya. Sí, eso me confundía, por eso no le grafiqué. Ya, pero esto de aquí, eh, ya, en este caso, siempre cuando tú tengas coseno y seno, entonces t se va a mover entre cero y 2pi. Bueno, entre cero sí, entre cero y 2pi. Se va a mover t. Pero ojo, que yo esté trabajando con ángulos no significa que esté trabajando con coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Sigo trabajando con coordenadas rectangulares. ¿Sí? ¿Estamos claros o Claro. no? Sí, Ahora sí. bien, y aquí seguimos teniendo que este de aquí es mi eje X y este de aquí es mi eje Y. Sí, yo también, al principio también me confundí con coordenadas polares, porque vi el coseno. Ya después ya me di cuenta. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos para t igual a cero, ¿no? Vamos a hacer una tablita acá. Podemos hacer por aquí una tablita. Sí, aquí hacemos una tablita.
para t igual a 0, entonces se me forma ¿qué cosa? ¿Cuánto valdría x para t igual a 0? 5, ¿no? 5. ¿Y cuánto valdría para t igual a 0 y? 1. Entonces tendríamos 5,1 aquí. ¿Sí? Así ponemos. Ahora para t igual a pi medios, ¿cuánto valdría x? 4, 5. O ya, ok, 4, a ver, 4 y 5. No, 4,5. No, pues A ver. sería 2 en x, 0, ¿verdad? 1. 2 en x y en y menos 3. 2, menos 3 A sería. ver, pi. ¿Sí o no? Porque t en pi medios es 1 y menos 4 por 1, menos 4, más 1, menos 3. ¿Sí? 2. Pi medios. Ya. Ahí me ¿Ya? confundí. Ahora vamos con t igual a pi. ¿Cuánto me quedaría aquí? Con t Menos igual a 1. pi. Coseno sería menos 1. Bueno, y también 2 más menos 3 me da menos 1. Y acá me quedaría 1, pues, ¿no? Menos 1, 1. ¿Sí estamos claros? Ya. Aquí me quedaría menos 1, 1. Sería aquí. ¿Ya? Luego tendríamos que hacer con 3 pi medios. ¿Cuánto valdría con 3 pi medios? A ver. A ver. Sería 2 con 3 pi medios, ¿verdad? Sería 2 en x y en y sería 5. ¿Sí o no? Sí. A ver, no. 2 no. ¿No sería 5, 2? No, pues porque x es la de aquí, esta expresión, y Por y es eso. esta de acá. Entonces, si yo reemplazo 3 pi medios, coseno de 3 pi medios es 0. Y me quedaría 2 en x, coma, 3 pi medios, seno de 3 pi medios menos 1, menos 1 por menos 4, menos, más 4, 4 más 1, 5. A ver, 3 pi medios. Ya. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y Sí. pues bueno, y básicamente esos serían los ángulos notables. ¿Y qué veo que se me ha formado aquí? ¿Qué cosa? Una elipse. Es un elixir, ¿no? Básicamente así es, un elixir. Sí, es un elipse. ¿Y cómo lo comprobamos? Graficándolo acá, ¿no? Entonces aquí ponemos en las coordenadas en x, 2 más 3 por coseno de t, ¿sí ves? Coma, y aquí ponemos 1 menos 4 por seno de t. Sí, y ahí nosotros tenemos nuestro querido elixir. Es un elixir vertical. Voy a eliminar este de aquí arriba. Y ahí tendríamos un elixir vertical, ¿sí ves? Ya. ¿Ya? Entonces, Entonces, eso sería grafique la curva e indique la dirección en la que se traza. Obviamente, la dirección en la que se traza, fíjate que este de aquí esté igual a 0, ¿no? ¿Sí ves? Este de aquí esté igual a 0. T igual a pi medios, me salió 2 menos 3, estaría acá. T igual a pi medios. Aquí tendríamos T igual a pi, ¿verdad? ¿Sí o no? Y acá tendríamos T igual a 3 pi medios, ¿verdad? Entonces, la dirección en la que se traza sería horaria o antihoraria. antihorario. No, horario. Correcto. Sería horaria, así es. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Inclusive, si nosotros aquí, esto aquí también lo podemos ver en GeoGebra, si yo le pongo aquí este punto, ¿verdad? Y le pongo ahí, bueno, en este caso le estoy diciendo que vaya al otro lado. Déjame ponerle, bueno, es que tenía que haber creado un parámetro primero. Bueno, ahí está claro que es horario, pues, ¿no? Muy bien, entonces luego me dice transforme las ecuaciones paramétricas en una ecuación rectangular e indique a qué cónica corresponde. ¿Sí? Entonces aquí ya te están dando, y aquí ya te están dando una pista, ¿no? Porque me dice a qué cónica. Entonces las cónicas, ¿cuáles son las cónicas? Círculo,
¿Cuáles son las cónicas? Elipse. ¿Cuáles son las parábola, cónicas? Parábola. ¿Qué más? la hipérbole Hipérbola y la... y la recta, ¿no? Todas estas aquí pueden parametrizarse. El círculo no puede ser porque aquí tiene 3 y acá tiene 4. Deberían de ser Sería 3 3 iguales. 4 Sí, 4. debería ser 3 3 o 4 4, así es. Porque, por ejemplo, si aquí yo le hubiese cambiado, si aquí yo le cambiaría y aquí le pusiera 3, ahí tenemos un círculo. ¿Sí ves? Lo que hace que esa cónica no sea un círculo es que tengan diferentes óvalos. Entonces, un círculo no puede ser, parábola tampoco, una hipérbola ya vimos que se la parametriza con secante y tangente, y una recta peor. Entonces, la única cónica es el elixir. ¿Sí? Ahora bien, Ya, ¿cómo transformamos esto? ¿Cómo transformamos esto? Pues muy buena idea, pero muy buena, este, sabiendo el proceso que nosotros hicimos acá, ¿qué podríamos hacer nosotros? A ver, sabiendo este proceso. hay que despejarte de No, pues no alguna hay que ecuación. despejar t, hay que despejar coseno nomás. ¿Sí? Coseno de t y seno de t. Por ejemplo, aquí yo tengo Ah, x igual a 2 más 3 coseno de t. Si yo despejo esto, yo tengo que despejar coseno de t. Si yo despejo coseno de t, ¿a qué va a ser igual esto? A x menos 2 dividido para 3, ¿sí o no? sí. Ahora en y es 1 menos 4 seno de t. Si yo despejo esto, ¿a qué sería igual? Seno de t va a ser igual a quién. Seno de t me quedaría y menos 1 dividido para menos 4. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Ay, 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 ay. ¿Qué haría yo ahora? A ver, ¿qué haríamos? Todavía no hemos terminado. ¿Cómo yo Reemplaza, relaciono? ¿Cómo yo se relaciono reemplaza este coseno con este seno? con la identidad de seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Correcto. Aquí tendríamos que coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado es igual a 1. Y ahí lo reemplazamos. En el momento que nosotros reemplazamos, x menos 2 dividido para 3 al cuadrado. Y aquí con colocaríamos menos y menos 1 dividido para 4 al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cómo me Ah, quedaría? X menos 2 al cuadrado dividido para 9 más y menos 1 al cuadrado dividido para 16 igual a 1. Esa sería en su forma cartesiana. ay, ay, ay. Yo estaba Entonces, despejando T, toda la sí, T. o sea, se puede, pero, o sea, el camino es turbio. El camino es turbio Sí, si lo hace de esa manera. O mi sea, en idea teoría se vendría a ser. podría. Sí, En sí. teoría se podría, pero ¿para qué si tienes este camino más fácil? Pues no. Ponemos igual a 1 y ahí podemos observar que está uno montado en el otro. ¿Sí ves? Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, no. Bueno, y la otra, la que dice que exprese para obtener el área, esa le derivé mal. Entonces allá ya sería. Ya va, dame un momento. Ya, a ver qué me decías. Ah, no, el siguiente Ya ítem planteé la expresión que que permite obtener el área encerrada al interior de la curva. Ya, ¿qué pasó? ahí integré mal. No, derivé mal Ya, la, la X. pero lo podrías haber hecho, a ver, planteé la expresión que permite obtener el área encerrada bajo la curva. Es que el área es la integral la integral de y de t por y prima de t de t. Sí, Y ahí pero solo, o sea, lo que yo haría, ¿no?
haría esto. Recuerda que esto de aquí es el eje de simetría. Y aquí, sí, aquí nosotros tenemos esto de aquí. Esta porción de aquí yo la encuentro y multiplico por 4. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. multiplicaría eso por 4. ¿Y cuánto le haría? ¿A qué va a ser Hilaria? Aquí nosotros tenemos, esta recta es y igual a cuánto. A 2, ¿verdad? Ajá, y igual a 2. No, y igual a 1 sería, A uno, sí. ¿verdad? Aquí nosotros, este punto que está aquí, ¿cuál sería este punto? Este punto Eh, sería eh, cinco. 5 y acá sería -1, ¿no? Bueno, en medio acá sería 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ya, sí. pues entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago los diferenciales, ¿no? Lo que yo hago es despejo y, ¿sí? Puedo despejar y, o sea, es lo que yo haría, ¿no? Si yo despejo y, me quedaría y-1 dividido para 16, perdón, me quedaría de esta manera, y-1 entre 4 al cuadrado va a ser igual a 1 menos x-2 al cuadrado dividido por 9. Saco raíz, y-1 dividido por 4 es igual a la raíz de 1 menos x-2 al cuadrado dividido por 9. Multiplico y paso a sumar. ¿Sí ves? Entonces me quedaría la integral. ¿De dónde a dónde? Como estoy diferenciando con respecto a x, sería desde 2 hasta 5, ¿verdad? De 2 hasta 5, de 2 hasta 5, entonces, ¿de quién? Me quedaría de 4 por la raíz cuadrada de 1 menos x-2 al cuadrado dividido para 9, más, bueno, más 1, ¿sí? Y por esto de x. Y esto de aquí lo multiplico 4 veces, y esa vendría a ser el área, ¿sí? Y ahí hago una sustitución trigonométrica para encontrar esa integral. Y está. Ya. Eso es trabajándolo de manera rectangular. Ahora también lo puedes trabajar utilizando las ecuaciones paramétricas o Claro, así. utilizar, claro, yo eso podría ser más sencillo así, pero si yo no me acuerdo de eso, me voy por esto que es más seguro, porque me Ya. acuerdo. Y como me dice, plantee la expresión, no te está diciendo que lo plantees utilizando las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Entonces la puedes mantener así. Y ya, ¿estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? No, de esa parte no. Ok. Entonces, y ahí básicamente esta era la resolución de todo el ejercicio, ¿no? Ahora bien, vamos con el siguiente. Ahora bien, el 7 creo que sí lo tienes bien, ¿no? No, tampoco. Solo los límites de integración yo puse de 2 a 5, a ver, de 2 a 10, pero tenía que reemplazar me explicó que, a ver, A ver, dame un momento. Exprésela de manera simplificada la expresión que permite determinar la longitud del arco mostrado cuyas ecuaciones paramétricas son esta aquí y esta acá, ¿ok? Pero T debería claro, deberías encontrar los límites de T. de T sí, yo puse los de Ajá. X, entonces, No, ahí, o sea, yo puse los de X, pero debo de poner los de T, ¿o no? claro, tienes que poner los de T. Sí, ¿Cómo encuentras los límites de T? Simplemente aquí tú sabes que X vale 2. Déjame cambiar de tinta. Aquí tú sabes que X vale 2 y aquí tú sabes que Y vale 5. Entonces puedes escoger ambos, ¿no? Entonces tú dices que si X vale 2, aquí me quedaría 2T al cuadrado más 2. Y si T vale 5, aquí me quedaría que 5 es igual a 4T más 5. Aquí yo escogería, yo me iría por esta por de la aquí de 10, nomás. sí. Claro, porque aquí me van a generar cuadrados, o sea, T cuadrados y me van a generar 2T. O sea, dos valores para T. Me van a generar una indeterminación. O sea, no sabría cuál escoger, ¿no? Entonces, para eso yo hago esto y aquí sale que T igual a 0, ¿no? Sí, ¿verdad? De aquí sale que T igual a 0. Es decir, que estas coordenadas se las obtiene cuando T es igual a 0. ¿Sí ves? Y aquí Ya, vamos a ver estas coordenadas así mismo, ¿no? X, Y vale 13, entonces me quedaría 4T más 5. El 5 pasa al otro lado
me quedaría Dos. 8, 8 es igual a 4t y t es igual a 2. Entonces la integral estaría estar de 0 Mm, a 2 con dt. sí, sí. Es ¿Sí? solo, eso me equivoqué. Y ahí sí planteaste el resto bien, ¿no? Sí, solo los límites estaban mal. Ok, listo. Y ahí, mira, ahí te costó un punto, es tan facilito. Ahí vamos con el 8. Dice, usando la integral definida para las siguientes funciones, plantea la expresión que permite, ya, pues esto de aquí ya, ya lo... Uy, ¿por qué 0,5? ¿Qué pasó? Em, Primero me dice el área, ¿no? El área, sí, ya, ¿y por qué te pusieron 2, 0,5? No entiendo. a ver, ¿por qué era? Ah, porque yo le puse, le resté la x al cuadrado menos uno y era uno menos x al cubo, perdón. Porque para encontrar el área se resta la que está arriba menos la que está abajo. Claro, Sí, pero x al cubo es la que está arriba, pues. no, bueno, me explicó Ah, no, 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 eso depende de los límites. sí, Eso depende de quién esté arriba y quién esté abajo. sí. Y eso tenías que hacer una gráfica, No me pide gráfica, pero pero lo tenías que hacer, o sea, para saber a quién va arriba y quién va está, abajo, sí, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes aquí que y es igual a x al cubo y que y es igual a 1. Entonces te sí, piden encontrar la plantel que permita terminar ya cuando x es mayor que 0 y limita con el eje y. Y pues entonces te pedirían encontrar esta área de aquí. sí, solo esa. Sería esta área de aquí, ¿verdad? Esta área de Mm, aquí. sí, esa área. Eso Entonces yo te le pide. puse al Entonces revés. sería la integral desde 0 a 1, desde 0 a 1, ¿de qué? De De 1 al uno cuadrado, perdón, de 1, de uno de 1 menos menos x al x cubo. al cubo por dx. Pero ahí el área simplemente te tuvo que haber salido negativa, nada más. Bueno, es que es como solo pedía plantear, no sacar. Ah, bueno, pero de ahí te comento, ¿no? De ahí simplemente saca un factor común y el área te queda, o sea, tu resultado estaba bien. Bueno, lo que ibas a obtener estaba bien, solo que era el negativo de la respuesta correcta. Ya. Ahora bien, entonces plantea la expresión para determinar el sólido, el volumen del sólido al girarla en el... A ver, plantea la expresión para determinar el volumen del sólido al girar la región plana entre las curvas alrededor del eje X. La región plana. Ah, ok. Ya. Alrededor del eje X. Entonces, esto de aquí te ponían a girar, ¿no? Sí. Ok. Entonces, veamos. A ver, vamos a guardar para visualizar el volumen. Nosotros tenemos que y es igual a x al cubo, pero sería para e de x hasta 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió? No, ¿qué dice? Está bien, pues, de 0 a 1. A ver, y es igual a x al cubo y y es igual a 1. Y ahí me sale un plano. Ahí está, ¿sí? Tenemos esa curva y luego tendríamos la curva y igual a x igual a 0. No, sería la curva y igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, x igual a y igual a 0, x igual a z igual a 0. Ahí. Esa sería la superficie, ¿no? Uy, ¿qué pasó? La perspectiva. No, entonces esta de aquí está mal. No, esta de aquí está mal. Esta de aquí sería y igual a 1
Z debería ser cero. Sí, Z igual a cero, ¿no? No me olvidé cómo representaba. Ay, 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 ay. Z igual a cero, coma, Y igual a uno, coma, X igual a cero, ¿no? Pero si arriba está... ok, sería más cero x igual a uno. No, no da. Es que si no, bueno, que quería ver quería que salga la curva. se formaría como un embudo más o menos. Ujú. Sí, se formaría como un embudo, pero quería que más o menos veas la superficie. A ver, la superficie, curva, ángulo de rotación, ya. Vamos a poner x al cubo, ángulo de rotación por pi, y aquí vamos a poner eje x, que aquí es x al cubo, entonces, x al cubo sería 2pi, eje x. No, es que esto aquí no se formaría, debería ser para adentro. Claro, ahí solo faltaría de limitar la y igual a uno y el eje Y. Así más o menos sería. Ahí tengo que limitar, así es. Sería más o menos esto que se forma entre este plano. Este plano y, y el plano x igual a uno. Lo que está dentro de estos planos, eso sería, ¿sí o no? Sí. Algo similar. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver. Si luego de dar la clase, o sea, luego de terminar la clase, eh, ahí veo si es que puedo generar el sólido, ¿sí? Porque a Ya. veces en GeoGebra sí es un poquito medio raro plantear eso. A ver, déjame poner aquí. Ya, hay dos métodos, ¿no? El método de arandelas y el método de cilindros, ¿verdad? Perdón, el método Sí. de cascarón, ese de ahí es uno, el método de cascarón, y el método de capas, ¿sí o no? De casca. Bueno, y yo tengo el método de discos, arandelas y casquillos cilíndricos. Yo utilicé Eh, el o de sea, arandelas. o sea, sí, en realidad con todo funciona, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos el gráfico, o sea, vamos a hacer un pequeño gráfico. Aquí tenemos la recta y igual a uno. Vamos a poner aquí. Esta sería la recta y igual a uno. Y la cónica sería así, o sea, perdón, ahí sería. Entonces, me están diciendo que esto de aquí tengo que resolver. O sea, esto de aquí va a girar con respecto al eje de las X, me dicen, ¿no? Sí, Con respecto al eje de las X, es decir, que va a revolucionar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué se me formaría? Se me formaría algo similar a esto, ¿no? Esto de aquí se reflejaría acá, se reflejaría acá exacto. y generaría este cuerpo, ¿no? En este caso, este de aquí es más sencillo utilizar el método de arandelas, ¿verdad? Sí, ese utilicé. Es más, ¿y cómo así? ¿En qué te confundiste? En las estaba al revés igual.
Uy, no te creo. Sí. Ok, ya, a ver, aquí se me va a formar, vamos a hacer por el método de Aradela, ¿ya? O lo intentamos con otro método, ¿te parece? Ya. Ya, ok, vamos a hacerlo ahora. Vamos mejor haciéndolo con otro método, ¿ya? Cualquier sólido de revolución se puede Sí, con ambos, con todos, con determinar con todos. cualquiera. Así es, con todos. Todos son Ok. métodos. Ahora bien, aquí nosotros tenemos, ¿no? Este de aquí es el método de capas, supongo. A ver, sólido de revolución. Ahora este es el método de arandelas. Se van formando estos discos. Este de aquí es de capas, Casi, de, cas- sí. cas- de cáscara o algo así. Mejor para que no te confundas, vamos utilizando estas diapositivas que tu profesor te dio. Yo intenté revisar esto, pero estaba medio, o sea, no sé, estaba medio, no muy complicado, sino que, o sea, no ha hecho bien como el resumen, a eso me refiero. A ver, aquí me dice, se hace girar, este de aquí es el método de discos. Un disco es similar a una arandela, ¿no? Y el método de arandela es igual al método de disco, ¿sí? Porque, ¿cómo yo sé que estoy utilizando un método o el otro? Porque aquí simplemente tengo el pi, ¿sí ves? Sí. Aquí tengo el pi. Porque aquí lo que hace es pi por radio al cuadrado, ¿sí ves? Y por la altura que sería de x. Y ahí se me forma mi cilindro, mi disco, ¿no? Y ahí se formaría el disco. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va avanzando así, así va avanzando. Es como, por ejemplo, una rodaja del pan. Inclusive, eso de ahí es una muy buena analogía, lo que es la rodaja del pan, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes el molde de un pan, ¿sí? Por acá, por ejemplo, aquí ustedes, aquí tienen el molde de un pan, y Sí, lo más o que menos. hace es cortarlo, pues no. Aquí está, ¿sí ves? Este aquí es por el método eh, que va cortando pequeños diferenciales, ¿no? Pequeños volúmenes. Ahora bien, hay otro, que es este de aquí, que es el de casquillos cilíndricos, que por otro lado, lo que nosotros hacemos ahora es utilizar la ecuación de 2pi, 2pi eh, multiplicado por, a ver, déjame ver, aquí sería 2pi multiplicado por, esto sería el radio, ¿verdad? Ajá, sería el radio y este sería la altura. Espérate, un ratito. Sería 2pi por H por W, que está al lado. Claro, acá está. Ajá. 2pi R. Ya, 2pi RH. A ver, si nosotros cogemos un cilindro, si nosotros cogemos un cilindro y lo desenrollamos, ¿verdad? Esto de aquí sería 2pi R, el perímetro de un círculo. Aquí sería H, entonces sería 2pi R por H. Ese sería el área lateral. Ese sería el lateral, lateral por W. ¿A qué le llama W aquí? Al Sé que grosor. no, al grosor. Ya, a ver, déjame ver. Sí, más arriba está Ah, ok, aquí está. Sí, sí, volumen igual a 2pi, el radio promedio, la altura, el grosor. Sí, sí, está bien. Sí. el Entonces, grosor que sería X. ajá, es el grosor que nosotros estamos utilizando. Sí, 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 tiene razón. Entonces, y ese también es otra, el radio promedio. Sí, aquí se utiliza el radio promedio. Ajá. Porque vamos a utilizar justo, por ejemplo, si nosotros tenemos la suma de todos los radios, el radio promedio sería la mitad entre el radio uno y el radio 2. Ahí sería el radio promedio. Sí, está bien. Sí, sí, ya me acuerdo. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta expresión, vamos a encontrar este volumen con esta expresión, ¿sí? Entonces, primero, ¿nos conviene hacer un de X o un de Y?
De, ¿Eh? de Y. Ok, si nosotros hacemos un DY, entonces estaríamos utilizando, o sea, estaríamos escogiendo esta porción de aquí, ¿verdad? Claro. Así estaríamos cogiendo, ¿sí? Esta sería, y bueno, aquí se formaría este pequeño cascarón, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí debería ser más simétrico. ¿Ven? Se formaría por aquí más o menos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este cascarón tiene cierto volumen, ¿no? Esta es como corteza, tiene cierto volumen, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de esta corteza? Pues bueno, primero tenemos que coger, primero, la altura, ¿verdad? La altura estaría dada por ¿qué? Por Por el F ancho. cubo. Claro, Cubo, sería, no, la altura estaría dada por X igual a la raíz cúbica de Y. sí. ¿Sí? Entonces, esto sería este ancho de aquí, ¿no? Esta sería la altura de mi cilindro. Ahora bien, luego, ¿qué es lo que necesito? Necesito saber el radio, ¿no? El radio 1, ¿verdad? Y el radio 2, ¿sí? Entonces, el radio uno, ¿cuál sería? A ver. No, ya me perdí, dame un momentito. Ya me perdí, espérate. Me veo acá porque seguro que esas diapositivas me marean bastante. Esto de aquí te quería hacer, esto de aquí es lo que quería que muestre. A ver, R sería X, ya, y H sería la altura, sería la resta de esas funciones. Ya, pero aquí nosotros estamos trabajando con un diferencial de Y. Pero vamos a ver por acá. Mira, este de aquí es el método de cascarones, ¿sí? Este de aquí es el método de cascarones. Entonces, ok, ya. Entonces, nosotros tendríamos que ir desde un X, o sea, los límites de integración serían desde X igual a 1 y y X igual a 0. Nosotros estamos utilizando un diferencial de Y, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos utilizando un diferencial de Y, la expresión, ¿cómo me quedaría? Déjame ver acá. Si quiero utilizar un diferencial de Y, sería esto, ¿sí? Sería esto, pero simplemente cambiando los respectivos diferenciales, ¿no? Sería 2 pi integral de Y por F de Y menos G de Y. De Y. Correcto. Sería Y por X1 evaluada en Y menos X2 evaluada en Y, ¿sí? Y diferencial de Y. Así me quedaría, ¿no? Entonces, la integral sería ¿de dónde hasta dónde? Sería de 1, de -1 hasta 1, ¿no? Porque esta recta que está aquí es -1 y esta línea de aquí sería 1, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? El que está a la derecha es el mayor, ¿sí? Y el que está a la izquierda es el menor. Entonces, esta de aquí debería ser ¿quién? Debería ser la raíz cúbica de y. Y x2, ¿quién sería? La uno. No, x2 sería 0 porque sería el piso. Entonces aquí sí ves. Ah, Esto de sí, aquí sí, sí. sería x igual a 0 y aquí tengo las alturas variables. ¿Sí ves?
Ya. Entonces, el volumen quedaría 2pi por la integral de menos 1 a 1 de y por quién? Por raíz cúbica de y menos 0 por el de y. ¿Sí? ¿Sabes cuánto queda la respuesta? Sería la... No, no, ¿cuánto queda la respuesta? ¿Sabes la respuesta? Ah, no, no, solo nos pide eh, plantear. Ya, ok, por ejemplo, veamos, aquí si yo pongo 2pi por la integral de menos 1 hasta 1, ya de menos 1 hasta 1 de y por la raíz cúbica de y por de y. ¿Cuánto me da eso? Me da este valor, ¿sí? Me da 12 pi segundos. 12 pi segundos. Ya, y si se le Sí, eso es haría, lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer por el otro lado, que es más rápido, ¿no? O el método de arandelas. ¿Cómo sería con el método de arandelas? Sí. bueno, ya lo tengo planteado y sería El método de arandelas sería la integral de pi de 0 a 1 de 0 a 1, muy bien. de 1 menos x a la sexta Al cuadrado menos x a la sexta, correcto, de x. de x. ¿Ah? Entonces vamos a ver. Aquí me quedaría un pi y aquí me quedaría de 0 a 1 de 1 menos x elevado a la sexta de x. Ya sé lo que ocurre aquí. Aquí me sale la mitad de lo que me salió acá. ¿Por qué ocurre Mm, esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí los límites de integración es desde cero. O sea, aquí es desde 0 hasta 1. ¿Por qué es desde 0 hasta 1? Porque, a ver, ¿cómo te explico? Que hay veces que, o sea, yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarte. Es que recuerda que esto de aquí va girando, va girando. Entonces lo que yo estoy haciendo, si yo le pongo de menos 1 a 1, es que esto de acá también lo estoy replicando nuevamente. ¿Sí me hago entender? ya. ¿Sí? Entonces, es como por ejemplo, ya, es como por ejemplo, mira, yo tengo este documento aquí. Mira, si yo volteo esto, mira, si yo volteo esto, ¿qué va a pasar? Me genera un sólido, ¿no? En este caso un cilindro, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, sí. Pero si yo corto esto a la mitad y solo a la mitad, o sea, yo hago esto, ¿sí ves? Así, y esto lo giro, ¿qué es lo que me va a generar? El Eh, mismo, el mismo cilindro, ¿verdad? ¿Sí ves? ya. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Aquí lo que yo tendría que haber puesto es el límite de integración desde 0 hasta 1. ¿Sí? Si yo hago esto, ahí va a conseguir en la respuesta. ¿Sí ves? Ah, ya. Lo que pasa es que la función, o sea, lo que ocurre es que ya, con esta explicación ya quedaría más claro. Lo que ocurre es que al yo hacer de menos 1 a 1, estoy haciendo los límites de integración de la proyección que se me crea. Pero recuerda que la función, o sea, los límites de la función solo es la parte de arriba, no la parte de abajo. Solo Claro, eso es. lo de abajo sería lo que se formaría. Lo que se formaría, así es. Entonces Ah, no hay que ya, ya, confundir sí. eso. Por eso que la integral sería de 0 hasta 1. Al momento Hasta que yo uno. hago, al momento que yo hago de menos 1 a 0, estaría creando dos veces el mismo sólido, porque esta parte que está aquí me va a generar un sólido. Pero ahora, al momento de que yo tome en cuenta la que está abajo, la de abajo me va a crear otro sólido, igualito. Ya. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, por eso es que me salía justo el doble, pues, ¿no? O sea, aquí me quedaría 0, 0, y acá me quedaría 6. Y ahí coincide, pues, ¿no? 6 pi segundos. Sí Sí, tenía sí. esa leve sospecha.
¿Ya? ¿Estamos claros o no? Ya. Sí. Ahora bien, ¿te parece si nos quedamos hasta ahí? Ya. Este tema de sólidos de revolución, ¿qué tan probable es que te lo tome? Eh, sí, porque Yo te digo para, verás, son 3 unidades y de la primera unidad solo son los temas que vimos ayer, las técnicas de integración, los dos, ¿ya? y de ahí la segunda unidad es áreas y volúmenes, y la tercera unidad son ecuaciones paramétricas dipolares. Entonces, Ok. los dos últimos temas sí me toman de ley. Ya, pues entonces hagamos algo. Mira, eh, este último tema, yo sé que no te lo expliqué bien, ¿sí? O sea, no está tan bien explicado, yo estoy consciente. ¿Te parece si la próxima clase aumentamos media hora totalmente gratuita y yo te explico esto desde cero y con ejercicios ya un poquito más complejos, ¿ya? Ya. Ya. Ahora Eh, bien, cuéntame. Tal vez tutorías de estática. También, Ya, también tenemos. ya, Inclusive aquí yo tengo un proyecto que hice con unos chicos. Déjame ver. Esto aquí es álgebra lineal. Se me fue. Oye, siempre que quiero mostrarles eso a ustedes, se me va. O sea, a los chicos. Sí, esto de aquí. Ay, se me fue. Por aquí esto de aquí es de estático. estructura, sí. Ajá, Método de nodos. ajá. Solo que Ya, aquí yo lo trabajé era un proyecto esto de aquí, de unos chicos me acuerdo que, a ver, era del Bosch, me parece. mm, eh, pero hay un tema que pide de fricción con análisis al volcamiento. Esa, Ya, pásame todo lo relacionado con eso y según eso yo te digo si lo domino o no lo domino, ya, ya, ya. ¿Y qué libro trabajas con estática? El Libre. Hibler, sí, Ok, Libre. Ya, sí, sí, no hay ningún problema. Pero eso de ahí, ¿qué carrera estás siguiendo? Ingeniería civil. sí. Ya, y estás estudiando con puertas, supongo, ¿no? Con, Con puertas. no, recién estática general. Pero fricción, o sea, lo que tú me dijiste, fricción de volcamiento. Ah, ya me acuerdo. Lo que pasa es que pensé que me estabas diciendo que cuando tú tenías una compuerta y en la compuerta tú tienes una cantidad de agua aquí y va a haber una fuerza de volcamiento que haga que rote la Ah, no, no, compuerta no, y tenemos que no, trabajar eso. no, Entonces, no. eso de ahí sí soy flojito, pero aún así, si me das tiempo, unos 2, 3 días, te puedo preparar ejercicio chévere. Ah, ¿Sí? no, es que tengo también el lunes. Ya, el lunes tienes cálculo y Ya, estática. sí, sí, Wow. el supletorio. Ya, pues entonces mañana nos vemos así mismo en la noche, ¿ya? Para que en la Ya, tarde practiques. ya, solo una pregunta, eso de fricción. eh, mi profesor me dijo que ese tema es, bueno, es un ejercicio normal de fricción, pero se debería analizar cuando vaya a volcarse. Solo eso No por eso estás, no estás, no estás trabajando lo que es rodadura, por si acaso. O sea, eh, no estás trabajando lo que es o sea, se me hace, pásame las diapositivas mejor, ahí yo voy a tener una mejor idea. ya. Porque ahorita con lo que me comentas me Sí, estás sí, por confundiendo. eso yo también estoy como que no sé qué mismo estudiar en esa parte. Ya, pásame las diapositivas. Eso de fricción de volcamiento es, por ejemplo, a ver, mira, la fricción de volcamiento, cuando tú lanzas una pelota, imagínate que tú lanzas una pelota de boliche, la pelota de boliche, cuando tú la lanzas, la pelota de boliche no empieza a rodar, primero se desliza, ¿verdad? Se desliza la pelota de boliche. Ya, Luego de un cierto tiempo, cuando la fricción aumenta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la fricción aumenta, entonces ahí produce una rotación de la bola de boliche.
Entonces, por lo Ah, tanto, ahí empieza, eso es lo que yo entiendo, pero eso yo lo vi en dinámica de cuerpos rígidos, es decir, cuerpos, o sea, cuerpos circulares que van rotando, cilindros, sí. varas, etcétera, etcétera. Pero de ahí, relacionado a estática, como que sí y como que no. Tienes que darme un poquito más. Y pásame las diapositivas y yo busco la unidad en el libro y ahí saco ejercicios. Ya, Ya, ya listo. listo. Entonces quedamos pendientes para mañana también, esa media hora que te debo. Ya, Y ¿qué más quieres trabajar con lo que es el cálculo? a ver, cálculo. Porque ya estamos en sólido de revolución. Bueno, ecuaciones ya vimos Sí, nosotros. básicamente, ecuaciones paramétricas, básicamente simplemente que tienes que igualar los radios y ahí ya te queda. Y ahí te Ya, queda una ecuación trigonométrica. Básicamente es eso. a ver, Áreas de formas polares, también ya lo vimos. sí. Tal vez, mm, bueno, aquí tengo una prueba que solo era de identificar las figuras en polares, pero eso ya, Claro, eso ya lo conoces. sí, ya. Una Eh, diapositiva, eso de ahí, clarísimo. mm, Mejor yo reviso y le aviso, ¿ya? Ya, Porque ahorita pero no igual tengo aún que así, ver. igual aún así sí quisiera tomar una media hora más contigo por eso de volumen, porque yo sé que no lo expliqué bien y sé que no lo entendiste, entonces sí me gustaría explicarlo nuevamente con otro ejercicio un poquito más complicado, ¿no? Y Ya, ya ya igual, listo. que sí, sí hay más complicados, por ejemplo, y sí los he hecho, solo que hay que saber explicar eso, ¿no? Y Claro, además, por ejemplo, cuando el eje de rotación no está en X igual a cero y Y igual a cero, está por otro lado. Ahí también es importante. Más que todo ese método el método con que trabajamos, que es el de las cáscaras o el de los cascarones, ese de el ahí hay que último. tener mucho cuidado. Ajá. Hay Sí, que ya, tener mucho cuidado con eso, con el radio, hay que cogerlo bien. Bueno, ya, entonces, mañana ya, reviso eso y entonces, mañana estamos trabajando, ¿sí? ya listo. Yo Ya le listo. aviso. Ya, Ya, chao, chao. muchas gracias. Hasta luego, cuídese.